Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio de aprendizaje de la semana 1 del módulo 5. Bueno, vamos a comenzar. Vamos antes de cualquier cosa, revisar las rúbricas que ustedes van a tener ahí en cada una de sus actividades, como elementos a través de los cuales ustedes pueden identificar qué es lo que se les evalúa en cada una de sus actividades, sobre todo, pues bueno, para que expresen sus dudas, si es que tienen dudas de por qué se les dio tal calificación o se asignó tal calificación, pues bueno, es en función de estas que vienen en cada una de sus actividades. Dando clic en la palabra rúbrica, ustedes pueden acceder a este archivo que se despliega en algunas ocasiones de manera inmediata o se descarga de manera también inmediata. ¿Sale? Bien, pues bueno, en la actividad 1, nada más revisar que, pues bueno, se nos van a pedir estos tres aspectos, que ustedes hayan descargado la plantilla, dentro de la plantilla, reconocer la tesis central del ensayo, identificar los argumentos, identificar de manera correcta la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer, identificar de forma correcta la opinión que tiene Paz sobre el mexicano, y pues bueno, argumentar de manera estructurada y posteriormente en un párrafo una opinión de ustedes de las características del mexicano. ¿Sale? Bien, en actitudinal, estos rubros se mantienen a lo largo de todas las actividades, que es hacer uso eficiente de la tecnología, atender todas las instrucciones y atender el espacio destinado en tiempo y lugar para su envío. En lo comunicativo, pues bueno, lo que tiene que ver con la organización del texto, atender las normas de comunicación de etiqueta y pues bueno, cuidar su ortografía y sintaxis. Y pues bueno, en los aspectos del pensamiento crítico refieren a la integración precisamente de todos los elementos que, pues, en este caso, expresan ya su conocimiento, que en este caso es que ustedes puedan distinguir de manera precisa los argumentos que se plantean en el ensayo, la diferencia entre argumento, opinión y afirmación, examinar y reconocer los elementos sintácticos del párrafo y redactar de manera estructurada los elementos del argumento. ¿Sale? Bien, pues bueno, todos ellos se pueden ustedes identificar estos elementos a través precisamente de la plantilla. ¿Sale? Cumpliendo cada uno de estos elementos. Recuerden que para la actividad 1, pues bueno, cuando nos pregunta cuál es la tesis central del ensayo, es en un tono global, qué es lo que Octavio Paz está trabajando o afirmando en este ensayo. Posteriormente habrá que identificar los argumentos. Yo les decía en el primer espacio de aprendizaje que es bien importante que nosotros nos ayudemos de los indicadores que nos dicen cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones, ¿sale? Son como señales que nos dicen, ojo, aquí hay una conclusión, entonces si hay una conclusión, lo que está junto a él probablemente sea una premisa, o bien si hay una premisa, lo que está al lado puede ser una conclusión, ¿sale? Bien, entonces estos elementos los pueden ustedes identificar en sus recursos, premisas y conclusiones. Entonces, yo les mostraba también esa vez, en ese momento, que es importante hacer una lectura pues lenta, sobre todo para irnos preguntando en la identificación de los argumentos qué es lo que sostiene, porque lo que sostiene lo vamos a poner en la conclusión. Puede ser de manera tal cual como aparece en el texto del ensayo de Octavio Paz y en función de la pregunta ¿qué sostiene?, en qué se basa o en qué sustenta esa afirmación. La respuesta en qué se basa es la respuesta a las premisas. Entonces, cuando nosotros encontremos esta relación entre entre lo que afirma, que es lo que vamos a poner en conclusión, y en qué se basa, vamos a encontrar el argumento. Son tres que tenemos que identificar a lo largo del texto, ¿sale? Pues si tienen alguna duda pueden preguntarme si así lo desean. También pueden revisar el primer espacio de aprendizaje donde nos dedicamos plenamente a eso. ¿Sale? ¿En qué afirmación hace Octavio Paz acerca de la mujer mexicana? ¿Qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Y posteriormente redactar su opinión. Es bien importante que en este caso no copien y peguen parte del texto de Octavio Paz, porque es uno de los errores que luego se cometen. Lo importante en este caso es que ustedes puedan consultar algunas otras fuentes de información confiable
que nos permitan precisamente eso, ¿no? Es decir, que características a través de estudios psicológicos, sociológicos, históricos, se pueden identificar como características del mexicano y en función de ello, qué conclusión ustedes establecen, de tal manera que lo puedan estructurar así, ¿sale? Que puedes afirmar y en qué te basas para afirmar eso. Y finalmente hacerlo de manera en un párrafo, ¿sale? En este caso, de manera estructurada, donde estructures tus premisas, en qué te basas para sustentar lo que estás afirmando, ¿sale? Bien, entonces ese es uno de los primeros elementos. Para bueno, vamos a enfocarnos ahora a la segunda actividad. No sé si quieran hacer algún señalamiento. Pueden abrir su micrófono o bien hacerlo a través del chat. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Entonces, pues bueno, regresamos a nuestra presentación. Bueno, también habrá que checar, ahorita regresamos a la rúbrica de nuestra segunda actividad, podemos hacer brevemente. En el día de hoy, en nuestra primera fase de este espacio, solamente expondré sobre todo estos elementos que se nos piden para la segunda actividad, que es precisamente determinar qué es un ensayo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su segunda actividad? Bien, adelante, Paulina, si quieres comentar algo, preguntar algo. Okay. Bien, bueno, entonces, pues bueno, un ensayo. Podemos, en términos generales, vamos a retomar 3 definiciones que encontramos cuando nosotros podemos buscarlas en Internet. Uno, pues el diccionario de la Real Academia Española nos dice que un ensayo es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. 2, significados.com nos dice que un ensayo es un tipo de escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza, examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar una posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En ese sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis, valoración, que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sale? Bien, pues bueno, también hay una definición que nosotros hemos retomado de Wikipedia, donde, pues bueno, es un tipo también que señala que es un tipo de texto en prosa, que también se puede entender como un género literario, y pues bueno, también se da o se ubica dentro del género didáctico. Sus características son que tiene un carácter serio, fundamentado, que tiene la finalidad de argumentar una opinión, y pues bueno, lo podemos encontrar precisamente como una serie de argumentos y opiniones sustentadas. Bueno, en ese sentido, pues bueno, ¿qué podemos decir acerca de un ensayo? Un ensayo es un ejercicio reflexivo, ¿sale? Un ejercicio reflexivo acerca de un tema, ¿sale? En el caso de lo que ustedes van a ver en esta actividad es acerca del reto de la lectura en México. Nosotros podemos opinar, pero acuérdense lo que vimos en la sesión pasada. No se trata solamente de decir cosas, sino en qué nos basamos para decir estas cosas. En ese sentido, es lo que nos están pidiendo en esta actividad. O sea, tú en tu reflexión, ¿en qué puedes sostener acerca de los retos de la lectura en México? En la era digital o en las lecturas digitales. Pues bueno, en ese sentido es muy importante que solamente tengamos eso en mente. Uno, ¿qué es lo que quiero sostener? Ajá, y en qué me baso para afirmar. Y pues bueno, en ese sentido distinguir los elementos que se ponen en el ensayo. Una introducción donde nosotros precisamente intentamos
empatizar con nuestro lector. Aquí se los pongo. La introducción se empatiza, se simpatiza con el lector, de tal manera que, pues bueno, nosotros, si ustedes buscan algunos otros ejemplos de ensayo, pues bueno, pueden hacerlo desde un tono personal. ¿Te ha pasado que lees mucha información pero comprendes poco? ¿Te das cuenta o te ha pasado que ya casi no hay libros, o casi la gente ya no lee libros, pero sí lee muchos WhatsApp, sí lee muchas notas en Facebook, o la manera a través de la cual la gente hoy lee es a través de sus pantallas, etcétera? Es decir, son estos tonos personales a través de los cuales, pues bueno, nos encontramos en la situación de la lectura, ¿sale? Y en ese sentido, ¿qué problemas encontramos? ¿Cuál crees que sea un reto? Un reto es precisamente algo que tiene que superarse, un obstáculo que se dé en este contexto, ¿sale? Entonces, puedes hacerlo desde un tono personal. Sin embargo, ¿tú qué propones al respecto? Es decir, ¿cuál crees que sea el gran reto de la lectura en México? ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? Que la gente hoy está más ligada tal vez a la cuestión de la imagen, del video. Sin embargo, ¿qué apoya tus observaciones? ¿Algún estudio, algún autor, etcétera? ¿Sale? Hay que centrarnos en ese aspecto. Sí se trata de argumentar, pero es de alguna manera un tono personal, en el sentido de tu propia vivencia al respecto de este tipo como de situaciones. ¿Sale? Bien, entonces la introducción intenta empatizar o simpatizar con tu lector. ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido tú? Puedes hablarlo en tono, pues tal vez de primera persona, ¿sale? O invitando a tu lector a que se dé cuenta de que puede que él también tenga las mismas preguntas o que bien comprenda tu situación, porque muchas veces, pues, eso es importante en un ensayo, hacer comprender la situación de la dificultad, porque, por ejemplo, puede ser de que, pues, nos distraemos con facilidad ante las pantallas, etcétera. ¿Sale? Bien, el desarrollo, pues ahí es donde nosotros exponemos nuestros argumentos y en la conclusión sintetizamos o podemos dar pauta a nuevas preguntas que se respondan o se responderán en otros ensayos, probablemente cuando tengamos tiempo o que susciten nuevas reflexiones en nosotros. ¿Sale? Pues bueno, en ese sentido, tomando en cuenta este aspecto, no hay que perder de vista esa situación de que nosotros tenemos que desarrollar un escrito en un tono personal, pero argumentativo, ¿sale? Que tenga esta estructura diferenciada: introducción, desarrollo y conclusión, ¿sale? Bueno, no sé si hasta aquí tengan algún comentario. Pau, si lo quieres expresar a través del chat o prender tu micrófono, con todo gusto. ¿No? Bueno, ¿qué nos están pidiendo para esta actividad? ¿Sale? Nos piden que entreguemos un documento en un procesador de textos, pero que primero leamos el artículo Los retos de la lectura en la era del Internet. Después vas a trabajar o comenzar tu ensayo respondiendo la pregunta: ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta y posteriormente elabora tu ensayo. ¿Sale? Entonces, ¿por qué te piden esto? Porque primero queremos, o se quiere saber cuál es tu postura y posteriormente, ante esa postura, ¿qué argumentos encuentras al respecto precisamente de esa postura que tú tienes o que apoyen tu postura, ¿sale? Y en función de ello, lo que hay que hacer es convertir precisamente en prosa, de manera seguida, lineal, estas estructuras que tú ya pudiste haber identificado, ¿sí? Ahí mismo, pues bueno, te pide que elabores un ensayo y finalmente, al terminar tu trabajo, debes de agregar el enlace de un audio en el cual precisamente hayas expuesto de qué trata tu ensayo y cuáles son los principales argumentos, que en este caso serían 3. ¿Cuáles fueron tus argumentos? En este sentido, cuando tú respondiste la pregunta, ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México? ¿Sale? Eso es. Y bueno, no se te olvide al momento de guardar el archivo, darle la nomenclatura, apellidos, nombre, módulo 5, semana 1, actividad integradora 2. ¿Sale? Bien, algunos recursos que te pueden servir para esta actividad son estructura de los textos argumentativos, estructura y desarrollo de un ensayo. Si no los ubicas ahorita, bueno, puedes acordarte que tienen estas primeras imágenes en el texto. Bien.
Bueno, ¿cuál es la recomendación o pasos a seguir? Hay que leer el artículo. No podemos no leer, o sea, es importante en ese sentido leer, ¿sale? Después, identificar los argumentos en el texto, ¿sale? Que cuando nosotros decimos cuáles son los argumentos dentro del texto, tenemos que preguntarnos, acuérdense, es una palabra pues, clave, ¿qué está afirmando? ¿Sale? O qué se está afirmando dentro del desarrollo de este texto, ajá, y en qué se basa para hacerlo. Y pues bueno, un ejemplo es que puedes recurrir a tabla, por ejemplo, el texto nos habla acerca de ventajas y desventajas que son de la lectura en México, tú puedes recurrir a ellos, sobre todo en mi caso, por ejemplo, si quieres responderlo en sentido de ventajas y desventajas de la lectura en la era de Internet. ¿Sale? Después, realiza este mismo procedimiento con al menos 2 fuentes más. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, pues bueno, aquí lo importante es que profundices y amplíes tu conocimiento acerca del tema. ¿Qué es lo que nos dicen algunas otras fuentes? Revisa el foro de novedades de la semana para consultar otras fuentes. Tú puedes consultar otras fuentes, puedes hacerlo a través precisamente de unos buscadores que nosotros tenemos accesibles o tenemos acceso a través de Google, que se llama el Google Académico, ¿sale? En este caso, pues bueno, tú puedes realizar tu búsqueda, por ejemplo, aludiendo o haciendo uso de las palabras clave. Por ejemplo, los retos de la lectura de Internet en México. Lo puedes buscar también como en América Latina, etcétera, ¿sale? Pero si te interesa en México, le puedes dejar estas palabras clave, ¿sí? Y pues bueno, aquí te comenzará a arrojar fuentes confiables. Es como la ventaja que tiene, no es la única, pero es de estas las más conocidas y las más accesibles que te manejan fuentes confiables de información. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, tú lo que tienes que recuperar aquí, te recomiendo, altamente recomendable, que aparte de leer el texto de Cárdenas, puedas tú leer al menos otros 2 y que también de ellos consultes, perdón, puedas identificar sus argumentos. Y con base en tus fuentes, responde ahora sí a la pregunta y finalmente integra eso en tu documento. ¿Sale? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Pues bueno, yo no te voy a dar la respuesta, pero más o menos una estructura sería la siguiente, ¿sale? Donde primero, pues bueno, puedes poner tus datos, ya sea a manera de carátula, o lo puedes poner precisamente en el encabezado, como tú gustes. Pero, pues bueno, es importante que te acostumbres a que los trabajos que entregues tengan tus datos, al menos tu nombre completo, el módulo que estás cursando, y el nombre de la actividad. ¿Sale? Bueno, en ese sentido, pues bueno, te está pidiendo que primero respondas a la pregunta. Después te está pidiendo que pongas 3 argumentos. No se te olvide eso. ¿Qué es un argumento? Un argumento es la unión entre premisas y conclusión. Tiene que tener dos elementos. ¿Cómo sabemos qué es premisa? Pues en una lectura es qué se afirma, qué afirmación puedes hacer, qué afirmas o sostienes, ¿sale? Y las premisas es en qué te sustentas. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué datos apoyan lo que tú sostienes? ¿Sale? Bien, ¿de dónde vas a sacar esto? Pues obviamente de tu lectura, ¿sale? Es una forma precisamente de la cual nosotros, pues en esta semana te habrás dado cuenta, es importante entender esta relación. Un argumento no es nada más un texto como tal, sino que en el texto encontramos una serie de proposiciones y las proposiciones se relacionan entre sí porque una fundamenta y otras precisamente son derivadas de ella o son lo que se está afirmando o lo que se está sosteniendo. ¿Sale? Y en cada uno de estos elementos debe de aparecer esta relación. ¿Qué afirmas? Se contesta la conclusión. ¿En qué te basas para decirlo? ¿Sale? Pueden ser también opiniones de especialistas. O bien datos de alguna, de alguna base de datos.
etcétera. ¿Sale? O sea, aquí el punto es que tú puedas estructurar. ¿Qué vamos a hacer después? Pues bueno, puedes guiarte con alguna de los recursos. Lo importante, recuerda que tu ensayo debe de tener, en este caso, el título que te piden, la introducción. En este sentido, pues tiene que ver con esa, cómo empatizarías con el autor de lo que va a tratar tu argumentación, ¿sale? Posteriormente desarrollas tus argumentos y finalmente realizas una conclusión. ¿Sale? Parece muy sencillo. La verdad es, lo más difícil de esto, lo más difícil es precisamente la parte primera. ¿Por qué? Porque tienes que leer para poder identificar estos argumentos que van a constituir tu ensayo. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o duda. Pau. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, en ese sentido, pues bueno, en este caso las aparecen precisamente no en la rúbrica. Vamos a pasar a la rúbrica para que identifiques qué se evalúa. Bien, dice la rúbrica de la actividad integradora 2, escribir con argumentos, pues dice que tiene que tener tu documento que vas a entregar, tiene que tener 3 argumentos, tiene que tener un ensayo y tiene que tener un audio. Son esos 3 elementos. Si tú te fijas en el ejemplo que te doy, está, ay, perdón, este no es. Está la liga, el enlace está al final. Tienes que grabar un audio, ¿sale? ¿Qué significa grabar un audio? Significa que lo puedes grabar a través de tu celular o otro dispositivo directamente en tu computadora y subirlo a la nube, a tu nube. ¿Cómo accedemos a nuestra nube? ¿Sale? Vamos a verlo rápidamente, ¿sale? Bien, nosotros, si tú tienes tu correo, ¿sale? En estos 3 puntitos que tienes acá de este lado, ¿sale? En esos 3 puntitos que tienes acá de este lado, te aparece este icono que es de Drive. Lo abres, ¿sale? Y aquí te aparece, pues, tu nube, es como tu espacio que tienes para guardar archivos, ¿sale? Y en ese sentido, pues, bueno, tú tienes ahí, aquí está. Bien. En este caso, yo, por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos de archivos de audio, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, lo único que tienes es compartir enlace o obtener enlace, ¿sale? Bien. Lo copias. ¿Sale? Copiar enlace. Y una vez que ya grabaste donde explicaste los argumentos de tu ensayo, ¿sale? Finalmente pegas tu enlace para yo poder revisarlo, ¿sale? Yo copio este enlace en mi buscador y puedo acceder a tu archivo, solamente a tu archivo, no voy a acceder a nada más porque eso es lo único que necesito revisar, ¿sí? Bien, bueno, entonces en ese sentido, una parte intermedia que debemos de tener presente en este proceso, pues es el hecho de la búsqueda confiable, como les comentaba, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, no es que descargues los primeros 3, sí tiene que haber como una postura, una pregunta que intentes resolver y en función de ello precisamente responder y en función de ello pues tú descargues o consultes esa información, ¿sale? Bien, yo tengo algunos que te recomiendo ahí en el foro de novedades. No, o sea, no es una obligación, no te voy a dar ni te voy a quitar más puntos, pero son algunas recomendaciones que se te ponen ahí en el foro de novedades, de los recursos que pueden estar relacionados con los retos de la lectura en la era digital, ¿sale? Hay algunos textos, como ahorita te los voy a mostrar, y algunos son videos. Son videos en el sentido de que más bien es el formato en que está guardado, pero son opiniones de expertos que han dado conferencias respecto de este tema, que también pueden ser extraídas en ese sentido, los argumentos que mantienen.
Bueno, entonces, la recomendación es, sí, leer principalmente el texto que nos están dando, ¿sale? Y en él identificar los argumentos, ¿sale? Los argumentos en ese sentido nos permiten precisamente, pues, identificar qué es lo que se está sosteniendo al respecto de un determinado tema, ¿sale? Yo aquí tengo algunos subrayados, sobre todo para yo ayudarme a explicarte qué es lo que debemos identificar. ¿Sale? Como tú te das cuenta, este es un artículo que está publicado precisamente en esta revista. Como ves, Revista de Divulgación de Ciencia, UNAM, está publicada el 6 de abril del 2021. Bien, en ese sentido, pues bueno, también este artículo dice los retos de la lectura en la era de Internet. ¿Qué nuevas habilidades y conocimientos requieren los lectores del siglo XXI? Este texto intentará responder esta pregunta. De alguna manera es un ejemplo de lo que tú debes hacer, no con estas características tal vez tan extensas, pero te darás cuenta que se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un tono pues serio, porque intenta retomar elementos dados precisamente desde otros investigadores, desde otras ciencias, desde otros especialistas que nos dan datos acerca de qué situación nos encontramos respecto de la lectura en la era del Internet. ¿Sale? Bien. En ese sentido, pues es que hay que ir leyendo y recordar precisamente la cuestión del argumento. ¿Cómo yo identifico argumentos? ¿Sale? Recordar precisamente que un argumento tiene que ver con dos elementos. La conclusión tiene que ver con encontrar qué sostiene y la premisa en qué se basa. Sustenta, qué razones tiene, etc. Vamos a leer al menos estos dos párrafos para identificar si hay un argumento, ¿sale? Las nuevas tecnologías de información y comunicación están transformando la manera en que archivamos y leemos documentos. Hoy, más del 93% de los conocimientos que se generan en el mundo están en formato digital, lo cual ha detonado la llamada lectura electrónica o e-reading o ciberlectura, en la nueva forma de lectura ya no lineal, sino con múltiples ventanas, con recursos en audio, video, imágenes en movimiento, plantea grandes ventajas, pero también serios inconvenientes, según expone Ariel Gutiérrez Valencia, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tabasco, especialista en el fomento a la lectura. ¿Sale? Bien, si tú te fijaste, ya nos aventó algo. ¿Qué nos aventó? Que se afirma que precisamente al día de hoy existen, ante la era de la lectura en Internet, existen ventajas, pero también existen inconvenientes. Ahí nos estás, esto que estamos identificando aquí, si vemos la estructura que debe tener un argumento, pues aquí está arrojando una conclusión. ¿Sale? Ahora, ¿en qué se basa para decir que hay ventajas y desventajas? O sea, ¿en qué se basa para afirmar eso? Nos dice, entre las ventajas, el doctor en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM menciona una mayor interactividad. Esa es una ventaja. Pues el ciberlector puede estructurar y reestructurar conjuntos de textos originales, editarlos, copiarlos, reescribirlos, además de localizarlos y consultarlos desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet. Como desventaja, checa. ¿Sale? La cibercultura requiere nuevas habilidades y estrategias para no extraviarse en el mar de información. Hay que saber usar bases de datos, motores de búsqueda, así como ser capaz de asociar y conectar elementos desde diversas perspectivas para encontrar de forma eficaz lo que se desea. ¿Se fijan? Entonces, aquí está la conclusión que está afirmando que la nueva tipo de lectura tiene ventajas y tiene inconvenientes o desventajas. ¿En qué se basa para decirlo? En que una de las ventajas es que es mayor interactividad. Entre las desventajas, pues bueno, es que requiere del lector nuevas habilidades y estrategias, sobre todo para navegar, para andar en este mar de la información. Entonces, aquí encontramos la premisa y aquí encontramos la conclusión. Y en su conjunto, esto es un argumento.
¿Sale? Bueno, pues nada más, espero que este ejemplo les sirva. No sé si tengas alguna duda, Pau. ¿No? Bien, pues bueno, dentro de los textos que ustedes puedan consultar, se encuentra, pues bueno, esto que está ahí en donde les decía, en el foro de novedades, también es un artículo, pues bueno, en ese sentido de 8 páginas que les permite también leerlo. Aquí el único tip que les puedo pasar es, conforme vayan leyendo, váyanse preguntando, ¿a dónde quiere llegar? ¿De qué me está hablando? ¿Qué está afirmando? ¿Qué está negando? ¿En qué se basa? Y en función de ello podemos nosotros ir identificando esos argumentos. ¿Sale? Precisamente, pues no se trata de identificarlos, precisamente para que en función de ellos nosotros podamos precisamente establecer nuestros propios argumentos. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de integrarlos podemos decir que esto va a ser una herramienta a través de la cual nosotros podamos decir cuál es, responder la pregunta y decir en qué nos basamos para decirlo, como lo dice Cárdenas cuando cita a, como dice precisamente en este caso el autor de este artículo, que es Carlos Mario Sánchez Pizarro, o bien esta es un texto de una página universitaria, que es precisamente IEX Universidad, y su staff se encarga también de redactar algunos párrafos al respecto. ¿Por qué podemos decir que es confiable esta información? Pues sí, si bien está dada en un blog, podemos identificar que procede pues, de una universidad, pero además, si bien no aparece el nombre exacto de una persona, aparece al menos un responsable, que en este caso es IEX Staff, algunos datos a través de los cuales ellos están sustentando lo que están diciendo. ¿Sale? Y al final podemos encontrar las referencias. Estas referencias son importantes porque aluden al hecho de que los datos que nos están diciendo, nosotros podemos ir a estas fuentes y consultarlos, ¿sale? Eso es lo importante de una fuente confiable de información, que es el producto de alguna otra investigación o, en ese sentido, de haber recabado, recopilado esta información de algunas otras fuentes. ¿Sale? Bien, y pues bueno, en ese sentido sería, pues al menos que ustedes pudieran precisamente identificar en diferentes fuentes de información. No nos dice cuántas, si ustedes se dieron cuenta en la rúbrica, no nos dice tiene que haber consultado 3, no lo dice, pero yo les recomendaría que fueran 3. ¿Por qué? Porque son 3 fuentes al menos las que me van a ofrecer diversos argumentos, ¿sale? Y en función de ello, tengo yo la posibilidad de realizar mi ensayo. Lo que no debemos hacer en digámoslo así, porque es importante realizar estos ejercicios de lectura, porque nos permiten encontrar el sentido de lo que estamos leyendo. Porque sería incorrecto para constituir mi ensayo, por ejemplo, que yo literalmente, piensen por ejemplo que hago esto, pues ya encontré el argumento, ¿no? Vamos a suponer que hago esto. Y lo copio y lo pongo, ya llevo media cuartilla. Eso es incorrecto, ¿sí? Eso no debemos hacer. ¿Qué hay que hacer de manera intermedia? Lo que nos pide de manera intermedia es, a ver, ¿qué puedes extraer en el sentido de lo que estás diciendo? Sin perder de vista que esto lo obtuviste de una fuente confiable de información, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, por ejemplo, el artículo precisamente que acabamos de leer es el autor de Cárdenas, expone, ¿qué expone Cárdenas? Expone que ante la lectura o ciberlectura en la era de Internet,
existen ventajas y desventajas. ¿Sale? No estamos mintiendo porque es lo que acabamos de leer. ¿Sale? Una de ellas, una ventaja, es que los textos permiten mayor interacción. ¿Sale? Una desventaja, ¿sale? ¿Cuál es? Pues que se requieren que ahora los nuevos lectores requieren nuevas habilidades y estrategias de lectura para alcanzar sus objetivos. No estoy copiando. ¿Se fijaron qué hice? Leí, identifiqué el argumento. ¿Sale? En ese sentido, lo único que tengo que hacer, ¿de dónde se me ocurrió esto? Pues Cárdenas fue uno de los argumentos que leí. ¿Sale? Yo me voy a mis referencias y le voy a dar aquí insertar nota al pie. ¿Para qué me sirve esto? Para decir que estoy hablando de un texto. ¿De qué texto estoy hablando? Del texto de Cárdenas. Un aspecto pues bien sencillo para recuperar esto es precisamente recuperar los elementos del texto que me permitan o le permitan al lector saber de dónde estoy sacando esta información. ¿Sale? En ese sentido, pues bueno, es Cárdenas, Guillermo, ¿sale? ¿De qué nos está hablando? Los retos de la lectura en la era de Internet. Es un artículo. ¿Sale? Este es un artículo. ¿En dónde viene ese artículo? Ah, viene en una revista. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Quién se hace cargo de esta revista? La UNAM. ¿Sí? ¿Y cuándo fue publicado? ¿Sí? El 6 de abril del 2021. ¿Sí? Y se agradecería más que nos pusieran, por ejemplo, la URL, ¿sí? Y finalmente la fecha de consulta. ¿Sí? Y ya está. ¿Sale? Solamente si nosotros estamos viendo cómo nuestros autores, que estamos nosotros identificando sus argumentos, hacen un esfuerzo por decirnos de dónde sacaron la información, nosotros también. O sea, el punto es que nosotros podamos hacer esto en algún futuro no muy lejano, como estudiantes de preparatoria, y espero que de universidad también. O sea, que aprendamos a decir por qué pensamos lo que pensamos, en qué nos basamos, que no es porque, pues no es malo que soñemos, pero no es solamente porque lo soñamos, sino porque hicimos un estudio serio, riguroso, respecto de lo que a nosotros nos interesa. ¿Sale? Bueno, vamos a checar cuál es el asunto con esta situación. Bueno, si ustedes se fijan, vamos a corregir. Aquí Cárdenas, me faltó el acento. Existen ventajas y desventajas. Pues, me faltó la S. Bueno, vamos a ver, ¿sale? ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, vamos a hacerlo. Ustedes se fijaron, ya recuperamos el sentido del texto, del argumento. Vamos a checar. Vamos a ponerlo aquí en el buscador. Si ustedes se fijan, pues hay unas palabras, hay algunas palabras
pero ninguna me arroja una exactitud. O sea, pues nos podemos dar cuenta que hay otras fuentes que están tratando el mismo tema. Si ustedes se fijan, aquí nos habla de innovar en la enseñanza, tecnologías digitales, educación lectora, que es la que más se parece, pero literalmente lo que escribimos no nos apareció, ¿sale? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Vamos a recuperar esta. Vamos a ponerla hasta aquí. Ponemos en nuestro buscador. Y se fijan, aparece exactamente. Lo cual quiere decir que si yo lo pongo así sin darle crédito al autor, lo pongo tal cual lo estoy copiando, ¿sale? Ya me parece que esto lo sacaste de aquí y no estás dando cuenta del autor, ¿sale? O sea, ni siquiera en un sentido de, bueno, Cárdenas fue o en función de lo que Cárdenas dice y ya hice mi interpretación, ¿se fijan? Nos avienta inmediatamente a la fuente de información, ¿sí? Y nos dice, de aquí lo sacaste, aquí lo copiaste, ¿sí? Y eso a mí me dice, como alguien que tengo que evaluar sus actividades, que les está faltando algo. Entonces es importante que hagamos pues lo que nos corresponde, que en este caso es leer en serio, leer qué nos está diciendo las fuentes de información, en qué dicen y en qué se basan. Y en función de ello, encontrar los argumentos, sus premisas y sus conclusiones, y con ellas generar nuestro propio texto. Si ustedes no se acuerdan, ¿cómo se llama? Aquí está. Bueno, si ustedes googlean, pueden encontrar si ustedes se los paso con todo gusto, ya ahí nosotros tenemos en Prepa en línea C ya manuales que están disponibles, simplemente con literalmente darle en el buscador manual de citación Prepa en línea C, y nos dan infografías muy accesibles, de módulos que nos recuerdan cómo hay que citar, si nos acuerdan. También tenemos nuestro manual de citación, de Prepa en línea C, ¿sale? Manual de citas y referencias, ¿sale? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Recuperar precisamente, si ustedes se fijan, a pie de página, los elementos de los datos donde estuvimos o nos basamos para establecer esa información, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta o duda, Pau?